Hola, bienvenidos al espacio Dinero, Podcast y Negocios del Financiero. Hoy me encuentro con Luis Cardose. ¿Cómo estás, Luis? Todo bien, por dicha, Pablo. Muchas gracias por traerme aquí. Claro, con mucho gusto. Yo soy Pablo Fonseca, director del Financiero, y hoy vamos a conversar sobre un tema que une política y estereotipos. Y tiene que ver con los progres, además. El voto progre es un voto joven, los jóvenes son siempre progres. ¿Qué sabemos según los estudios que se han hecho en Costa Rica y qué nos puede esperar para las elecciones del 2026? De eso vamos a conversar hoy. Luis, empecemos por explicarle a las personas qué entendemos por progresismo, por lo progre. Claro, sí, ese término pues creo que ha ido ganando mayor peso, digamos, en las discusiones políticas del país en los últimos años, ¿verdad? Uno viene del progresismo, ¿verdad? Y, a ver, partiendo desde esa definición, pues, en teoría todos los partidos, todas las ideas políticas buscan un progreso de alguna forma, ¿verdad? Sin embargo, el término, pues progre se ha acuñado más bien a un tipo de progreso social, digamos que lo que busca es equidad de género, igualdad de oportunidades, derechos reproductivos, ¿verdad? Son ideas que con el tiempo se han ido anidando un poquito más hacia el espectro, pues, de izquierda, ¿verdad? Político. No necesariamente exclusivo, digamos, a ellas, pero donde básicamente tienen su mayor representación o su mayor cantidad, pues, de caudillos o figuras políticas, ¿verdad? Que pues, encabezan o levantan esta bandera, ¿verdad? De equidad económica, social, reproductiva, de género, ¿verdad? Básicamente, eso es la definición como más general posible que se puede hacer de qué hablamos cuando hablamos de progre, ¿verdad? Es una idea que, como decís, se ha creado, pues, este estereotipo de que viene exclusivamente del sector más joven de la población, ¿verdad? Sin embargo, como ya lo discutimos, lo publicamos en el Financiero, revisando una serie de estudios, pues llegamos o encontramos suficientes indicios para pensar que no necesariamente es así. Ha habido estudios científicos, ¿verdad? Realizados Sí. aquí por especialistas en ciencias políticas que han analizado la manera de pensar de las personas jóvenes, porque Sí. como vos bien lo explicabas hace unos minutos, todos los movimientos sociales en realidad son progresistas, los que han ayudado a la evolución de la sociedad en las últimas décadas, porque buscamos una mejora de la sociedad en diferentes condiciones. Entonces, desde ese punto de vista, todo es progreso, todo es un cambio positivo, el progreso entendido como un cambio positivo. Pero viene el acuñamiento del concepto progre como un término casi que peyorativo, ¿verdad? Hacia ese grupo que busca... Ya no es ese progresismo al que estábamos acostumbrados, sino, como vos mencionabas bien, un alineamiento más de izquierda, de ideas de izquierda. Y ahora venimos con otra capa que añade, que es que muchas personas piensan que ese alineamiento progre es propio de los jóvenes, y no solo eso, sino de todos los jóvenes, ¿verdad? Que todos los jóvenes, por ser jóvenes, tienen que ser progres. Y aquí es donde venimos entonces a desmitificar esa creencia, porque tenemos estudios científicos en Costa Rica que nos indican que no todos los jóvenes son progres. ¿Cuáles son esos estudios que se han realizado y a qué conclusiones han llegado? Sí, pero bueno, por ejemplo, hay un estudio que estuvo a cargo de Ilka Tremino y Catalina García, ¿verdad? Que llega a la conclusión de que la mayoría de personas jóvenes, digamos, a ver, aquí se me puede estar yendo la franja exacta que utilizó para el estudio, pero entiéndase, de 18 a 35 años, ¿verdad? Perdona, es casi esa. Es de 17 a 34 según el estándar de la UNESCO, que es el que normalmente se usa. Pero ¿Ves, total? Sí. La mayoría se clasifica de centro, un 56%, ¿verdad? Que igual, volvemos a esta discusión, se ha anidado la idea de progresismo en la izquierda, pero no significa que no pueda estar en otras partes del espectro político, ¿verdad? Sí. Entonces, que se califique en centro no necesariamente significa que están al otro extremo, que tienen ideas completamente contrarias al progresismo, ¿verdad? Exactamente. Lo que sí tiene es que solo un 15% se dijo a sí mismo de izquierda, ¿verdad? Entonces, eso sí ya podría ser una primera señal importante. Un dato que tal vez no mencionamos, pero que es importante porque
porque al final el voto joven, por más heterogéneo que sea, es importante, es porque, bueno, representan prácticamente, que es una tercera parte más o menos, ¿verdad? Del padrón electoral. Tienen un peso muy fuerte. ¿Verdad? Entonces, este centro, digamos, que el 56% de la población se diga centro, ya es un porcentaje muy importante al final a la hora de pescar votos, ¿verdad? Y eso históricamente se ha visto reflejado pues en quienes terminan ganando las elecciones en Costa Rica, ¿verdad? Normalmente partidos muy, muy de centro. Hay otros datos, por ejemplo, un estudio de la UNA encontró que hasta un 70% de la población costarricense, aquí en general no estamos hablando solo de jóvenes, pero si ya entendemos que son una tercera parte, ¿verdad? Esa tercera parte va a estar incluido dentro de ese 70%. Dice, por ejemplo, que el aborto nunca es aceptable y solo un 11% dice que sí, siempre debería ser aceptable. Entonces, si regresamos a la definición que dimos al inicio de que el progresismo pues suele favorecer ideas de derechos reproductivos, libertad sexual, libertad de género, pues que un 70% de la población te diga tajantemente que está en contra del aborto, pues no comulga, ¿verdad? Con alguno de sus principales banderas del progresismo. Entonces, lo que sucede es que cuando hablamos de jóvenes tendemos a no pensarlo como un grupo heterogéneo, ¿verdad? Entonces, lo que nos mencionaron algunos expertos en los artículos que publicamos es que el sector joven es tan heterogéneo como la población costarricense en general. Y el problema es que, como vimos con ese 70%, la población a niveles macros, digamos, tiende a ser más conservadora que de izquierda. Exactamente, eso es uno de los descubrimientos, o esa parte no es tanto descubrimiento, es el razonamiento que hacen los investigadores. Claro. Costa Rica es una sociedad conservadora. No tiene sentido pensar que toda la juventud va a ser progre. Claro, ¿por qué? Porque se desarrollan en una sociedad que es bastante conservadora. Entonces, buena parte de esa población va a terminar siendo conservadora. Hay otro análisis que hacen estos especialistas que es muy interesante y que lleva a confirmar esta tendencia, que es lo sucedido durante las elecciones en las que se enfrentaron Carlos Alvarado y Fabricio Alvarado. Ahí los jóvenes no se fueron completamente con el candidato que diríamos que es más progresista en ese momento, Carlos Alvarado, que fue quien ganó las elecciones, sino que los jóvenes se dividieron también, como se dividió prácticamente todo el país, entre las dos posiciones, entre los dos candidatos. Entonces, esto es otro de los ejemplos en donde los analistas indican, esto muestra que los jóvenes costarricenses no son todos progres, y eso es un estereotipo que tenemos muchas veces en la cabeza, y también muchas veces por la burbuja social en la que vivimos. ¿Podrías explicarle un poco a nuestra audiencia cuál es ese concepto de burbuja social? Claro, sí, o sea, burbuja es me relaciono con personas que piensan similar a mí, ¿verdad? Entonces, por ende empiezo a notar que la gente que está alrededor, pues me veo reflejado en ellos y veo mis pensamientos o ideales también reflejados en ellos, y entonces me hago la idea de que fuera de estas personas cercanas a mí, el mundo exterior a mí piensa similar a mí, ¿verdad? Entonces ese es como el concepto general que podría ser, digamos, de que si yo soy una persona joven, que fui a la universidad, que estudié en la universidad una carrera, aquí voy con estereotipos otra vez, más de ciencias sociales, donde tal vez pude estar expuesto a ideas de este progresismo social, voy a pensar que la mayoría de gente piensa, pues comulga con ideas similares a las mías, cuando no necesariamente es así. De hecho, una de las fuentes lo que nos decía es, sí, el joven probablemente vota progre si viene de ese contexto, ¿verdad? De ese contexto que acabo de mencionar, de educación universitaria, de carreras de ciencias sociales expuestas a ideas progresistas. Sin embargo, esa no es la realidad del país. La realidad, como decías, es mucho más heterogénea, y usaste justamente el caso de las elecciones del 2018, donde no parece haber la suficiente evidencia para sustentar la idea de que el voto joven fue el que le dio el gane al Partido de Acción Ciudadana, en ese momento representado por Carlos Alvarado. Y con miras a las próximas elecciones, a las del 2026, ¿qué pueden aprender los partidos políticos actuales sobre cómo trabajar el tema de la juventud en esta campaña electoral que está próxima a iniciar? Claro, creo que lo primero es que
esa idea de cazar el voto joven no existe, ¿verdad? Sí, tengo que llegarle a jóvenes, pero no... Mi idea es buscar dónde están los jóvenes que puedo convencer, ¿verdad? No necesariamente decir que voy a ir tras la tercera parte de la población que está entre las edades de 18 a 34 años, ¿verdad? Ese sería el camino incorrecto, porque te vas a topar con una división lo suficientemente grande o tangible que no va a votar por vos porque no se alinea, digamos, con los ideales conservadores o progresistas que tenga esta piscina tan heterogénea, digamos, de posibles votantes. Muy bien. Muchas gracias, Luis, y muchas gracias a ustedes por su compañía. Les recordamos que el análisis completo lo pueden consultar en la edición impresa del Financiero siempre y también en el sitio web www.elfinancierocr.com. Muchas gracias y hasta la próxima.